Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas Buenas gracias por estar del noches. otro lado. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. José, Edén, aquellos que se van conectando, aquellos que Buenas están noches. comentando también a través del chat, buenas noches. José Miguel, buenas noches Lili, Hola, buenas Erika, noches. ¿qué tal? Muy buenas noches. Mientras ustedes se van acomodando, yo también voy leyendo sus comentarios. Lux, ¿desde dónde están conectados? ¿Desde qué parte de México están conectados? Ciudad de México, dice Lux. María de los Ángeles. Yo de Chihuahua. Muy bien, qué lindo. Morelia, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México. Qué lindo, qué lindo. Tanta gente de lugares tan diversos y, y resaltando siempre, todos con un mismo interés que tiene que ver con la voz. Hay, imagino, profesores de canto, entrenadores vocales, maestros de canto, cantantes en general, de todo tipo y color. Mientras tanto, también me confirman si se oye bien, si se ve bien, para que podamos ir avanzando con este primer encuentro de los tres. Muchas gracias Lili, Yasmín, para que podamos ir avanzando con estos tres, con este primer encuentro de los tres que vamos a desarrollar a lo largo de estos 3 días. Todo bien, muchísimas gracias, Yesenia. Les preguntaba y les comentaba también, imagino que tendremos por aquí entre ustedes profesores de canto, maestros de canto, entrenadores vocales, cantantes, seguramente algunos más populares, algunos más académicos o estudiantes de canto, ¿por qué no? También aquellos que hacen canto lírico seguramente pueden estar atravesando su camino pedagógico, su camino de formación profesional. Voy a empezar a compartir pantalla. A lo largo de estos 3 días vamos a ir hablando de cuestiones que son importantes para la profesionalización de la voz, la profesionalización de la voz cantada. Tal vez muchos de ustedes han iniciado su camino de forma autodidacta, pero en algún momento aparece la necesidad, aparece la inquietud y muchas veces esa inquietud con información se puede llenar. Se ha salido la pantalla, pero ahora vamos a compartir de nuevo. Ahí estamos, ahora sí, todo funcionando, todo en marcha. Tenía un comentario que me interesaba. María Ángeles, terapeuta de deglución, y me llegan pacientes con parálisis y tengo que ayudar a rehabilitar la voz. Bien, bien, bien. Terapeuta de la comunicación humana, entonces, que son nuestros colegas por allí, por México. Acá en América del Sur somos los fonoaudiólogos, pero allá en Centroamérica y en México, terapeutas del lenguaje o terapeutas de la comunicación humana. Bien, vamos a empezar con este primer encuentro de este curso, este mini curso denominado La voz cantada, fundamentos que superan la tradición. Por si es la primera vez que nos encontramos, por si es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Rodrigo Maximiliano Jerez. Yo soy licenciado en fonoaudiología,
Aquí la fonoaudiología en Argentina, como les mencionaba, es la disciplina que se encarga del estudio de las alteraciones de la comunicación humana y tiene cinco especialidades, cinco áreas de especialización. Una es la deglución, otra es el lenguaje y la comunicación y el habla, otra es la audición, otra es la cognición y la última es la voz. Yo, dentro de la fonoaudiología, me dedico específicamente al área de la voz y me dedico a trabajar tanto con personas que tienen algún tipo de alteración vocal como con todos aquellos profesionales de la voz que desean explotar en el buen sentido de la palabra sus habilidades para poder mejorar su performance, para poder mejorar sus habilidades performáticas, para poder mejorar su rendimiento y, por qué no, su capacidad vocal, ¿no? Porque nosotros hoy por hoy sabemos que la voz o que la posibilidad de cantar en este caso, porque vamos a hablar de la voz cantada específicamente, la habilidad de cantar está directamente relacionada con la actividad física, o al menos el cuerpo lo entiende y lo vive de esa manera. Entonces, en la medida en que nosotros estemos mejor preparados, vamos a poder rendir mucho mejor. José Miguel me dice docente en música y promotor cultural de la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Educación en Michoacán. ¡Qué lindo! Bien, entonces, arrancamos después de esta breve presentación. Además, yo soy músico, ese es el gran motivo por el cual yo me acerco al área de la voz después de haber estudiado fonoaudiología, y a partir de ahí ya es una historia muy linda y muy romántica que no termina hasta el día de hoy, sino que sigo estudiando, me sigo dedicando a esta área tan bonita y que me ha dado muchas satisfacciones y me ha permitido hacer muchas cosas. La voz cantada, fundamentos que superan la tradición, es el nombre de este curso, y vamos a ver, así muy sencillamente, de qué vamos a hablar en estos 3 días. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca de las bases anatómicas para la voz, el reconocimiento de algunas estructuras específicamente relacionadas con la voz. En el día de mañana vamos a ver cómo todas esas estructuras interactúan, y el día jueves vamos a ver qué prácticas son las que hasta el día de hoy se han mantenido o debemos mantener, y qué prácticas debemos ajustar, modificar, revisar para que podamos brindar un mejor servicio, para que podamos ajustarnos mejor a las necesidades de nuestros alumnos o de nuestros pacientes, o qué cosas tenemos que dejar de lado porque ya se consideran prácticas que no tienen ningún tipo de sustento, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de estos 3 días. Vamos a empezar con esta frase. Esta frase quisiera que sea la frase promotora para el desarrollo de estos 3 días. Porque cuando uno empieza a hablar de anatomía, claramente uno dice, oh, ahí viene la parte densa, ahí viene la parte pesada. Pero tenemos que tener un foco, tenemos que tener una dirección, tenemos que orientar nuestra atención hacia un lugar específico. ¿Y cuál es ese lugar? Casualmente la frase lo marca. El conocimiento, cualquiera sea, el conocimiento de la anatomía, el conocimiento de la fisiología, no solamente el conocimiento de las prácticas, que también suma muchísimo, pero el conocimiento en general, en este caso, puede ayudarnos en el diseño de estrategias y recursos, entiéndase ejercicios, para el entrenamiento de la voz, en este caso, la voz cantada. Es decir, nada de lo que veamos va a estar desprendido, nada de lo que veamos va a estar desligado de ese gran tema central que es la voz cantada. Si bien nosotros vamos a mencionar estructuras anatómicas y demás, no vamos a perder de vista nuestro foco, que es la voz cantada, y aún un punto de atención que puede encontrarse un poco más adelante, que tiene que ver con esa serie de prácticas que nosotros queremos utilizar a favor de la voz para enseñar, para entrenar o para hacer algún tipo de ejercitación. Y con esto arrancamos entonces.
Seguramente ustedes saben que para producir voz nosotros necesitamos tres subsistemas. Se llaman así subsistemas porque si nosotros nos ponemos a ver específicamente de qué trata cada uno, vamos a encontrar que las distintas estructuras se comparten con otras funciones o se comparten de repente con otros sistemas más grandes. La voz se produce gracias a la interacción entre el subsistema respiratorio, que se denomina fuente de energía. La voz se produce gracias a la participación del subsistema fonatorio, al que se denomina fuente de sonido, y la voz tiene lugar también gracias a una serie de estructuras denominadas modificadores o denominadas filtros, que es el subsistema de resonancia y articulación. Esos son los tres subsistemas indispensables para la producción de la voz. ¿Y por qué les decía esto de subsistemas? Bueno, porque nosotros sabemos que el sistema respiratorio no tiene como función principal la fonación, no tiene como función principal el canto, sino que tiene como función principal aportarle oxígeno al cuerpo para que ese cuerpo tenga un nivel de energía adecuado. Si nosotros queremos pensar en la respiración a un nivel celular. Segundo punto, ¿por qué hablamos de subsistema fonatorio? Porque nosotros sabemos que la laringe pertenece al sistema respiratorio, razón por la cual la función principal de la laringe no es producir voz o no es estar disponible para el canto ni para el habla, es dejar pasar el aire cuando el cuerpo lo necesite y eventualmente bloquear ese paso del aire, cerrar, abrir esa compuerta para el momento de la deglución o para cuando necesitemos hacer fuerza o en algún momento cuando ese cuerpo desee defenderse y evitar de que pase hacia el sistema respiratorio algo que no sea aire. Y esto pasa, por ejemplo, cuando nos ahogamos con algo y empezamos a toser, 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 toser. Sí, la tos es un acto, es un reflejo laríngeo. Sí, entonces, la laringe originalmente no está tampoco hecha, creada para la fonación, pero es un sistema que con el tiempo se puede adaptar también para esa función. Y esto es súper importante y lo vamos a comentar mañana mucho más en detalle, ya que la laringe, al estar preparada para otras funciones, tiene un predominio o sus estructuras están organizadas en función principalmente de esas otras funciones y no tanto de la voz. Nosotros hacemos esa adaptación correspondiente y un cantante todavía muchísimas más adaptaciones para poder obtener esa gama de sonidos que desea producir. Punto número 3. El subsistema resonancial articulatorio tampoco es un subsistema, perdón, un sistema como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros decimos que dentro de este sistema articulatorio resonancial encontramos a ¿los dientes para qué me sirven? Y los dientes dentro de las funciones, dentro de las funciones vitales, los dientes me sirven a mí, por ejemplo, para triturar, desgarrar, moler el alimento. Entonces, esos dientes originalmente tienen otra tarea. De hecho, si nosotros no masticamos el alimento, como dato de color, si nosotros no masticamos el alimento que nuestros dientes necesitan para su desarrollo, los dientes no se desgastan, los dientes no se terminan de formar, la arcada dentaria no termina de conformarse, a pesar de que esa persona, por ejemplo, hable. Entonces, la función articulatoria no es tan influyente como si lo es la función digestiva o en este caso la función masticatoria. Lo mismo podríamos decir de la lengua, por ejemplo, que también participa dentro de este sistema resonancial articulatorio, pero antes la lengua sirve para conducir, para guiar, para modelar incluso ese alimento una vez triturado, una vez molido dentro de la boca.
Y lo mismo podríamos decir tanto para la cavidad nasal, para la cavidad faríngea, que son estructuras que vamos a ir comentando brevemente su función a medida que vamos avanzando. Pero ¿qué es lo importante o qué cosa tenemos que tener en cuenta? Que estas estructuras tienen otra función original, que estas estructuras han sido hechas o han sido creadas o están preparadas para que se cumplan otras funciones. La cavidad nasal está creada no para que el sonido resuene necesariamente, sino para que el aire pase por allí. La cavidad faríngea no está creada necesariamente para que el sonido resuene. Está creada como parte de ese conducto que conecta la cavidad nasal con la laringe y a su vez la laringe hace las veces de compuerta para que el aire proceda o avance hacia los pulmones. Por eso es que estos elementos que nosotros vemos aquí se consideran subsistemas. De hecho, si quisiéramos ser aún más estrictos, podríamos decir que aquí intervienen dos grandes sistemas en la producción de la voz, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿Por qué el sistema digestivo? Bueno, porque hay una digestión que se conoce como digestión mecánica que tiene que ver con el desarme del alimento. Y después está todo el componente respiratorio, porque cavidad nasal, faringe, laringe, bueno, ya tráquea, pulmones y demás, tienen que ver con lo respiratorio. Y con lo masticatorio tendrán que ver los labios, los dientes, la lengua, parte del paladar, parte de la faringe y ya después vendrá el esófago. Y el alimento se fue para otro lado, no se fue para la laringe. Esto si queremos ser muy estrictos hablando en relación a funciones. Entonces fíjense también ahí que nosotros podemos desprender otra cuestión u otra conclusión hablando de todo este tema, que los dos sistemas, los dos grandes sistemas principales son respiratorio y deglutorio. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones más comunes o cuáles son los sistemas o las funciones que muchas veces pueden llegar a entorpecer a la fonación? Bueno, por un lado, la función respiratoria y por otro lado, la función deglutoria. Son funciones que pueden llegar a entorpecer la fonación. Pongo un ejemplo rápido y seguimos avanzando. Cuando una persona tiene reflujo gastroesofágico, cuando una persona siente o percibe sensación de quemazón, sensación de que el alimento vuelve, y eso lo siente como una secreción, insisto, lo siente como una quemazón, como un ardor, como una sensación displacentera, incluso lo siente o lo puede llegar a sentir como una sensación de ahogo, aprisionamiento, dolor en un extremo. Todo eso es un derivado de alteraciones a nivel del sistema digestivo. Y esas alteraciones tienen un impacto negativo sobre la voz. A veces el impacto es más contundente, a veces es menos contundente, a veces el impacto es más limitante, a veces es menos limitante, pero el impacto lo tiene al fin. Pongamos otro ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen alergia, con personas que tienen asma, con personas que tienen alguna condición respiratoria específica, son condiciones que limitan el normal desenvolvimiento de la voz. Entonces, claramente, no vamos a poder construir con esa solidez que necesitamos, con esa solidez suficiente, la función vocal. Y siempre vamos a estar con alguna pata floja, siempre vamos a estar con alguna queja, a veces más transitoria, a veces más permanente, pero dando vueltas en esta cuestión o dando vueltas en este tema de que finalmente algo le pasa a la voz y no lo podemos terminar de solucionar, ¿no? Entonces, muchas veces eso que no podemos terminar de solucionar no es por la voz en sí misma o no es por el órgano principal encargado de la producción del sonido, sino que de repente es por otra cosa que tiene que ver con las funciones asociadas o las funciones, mejor dicho, las funciones propias de los sistemas que intervienen. De ahí nosotros le pedimos permiso a los sistemas y al respiratorio le decimos préstame la laringe, al deglutorio le decimos, al digestivo le decimos préstame la lengua y la boca y bueno, y ahí construimos algo interesante, positivo, pero no tenemos que perder de vista estas cuestiones. Me había olvidado de mencionarlo
antes de empezar. Por favor, interrúmpanme cuando quieran, cuantas veces quieran a través del chat o pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún comentario al respecto. Entonces, ahora sí ya deteniéndome más sobre los tres subsistemas que producen la voz. Cuando nosotros pensamos e imaginamos, y muchas veces cuando nosotros enseñamos el proceso de voz, el proceso de producción vocal, el proceso de producción de sonido, generalmente lo hacemos pensando en una circunstancia muy lineal. Es decir, la fuente de energía que la vamos a reducir a los pulmones, que es donde se almacena el aire. Pero la fuente de energía almacena esa energía. Cuando llega el momento, direcciona esa energía hacia los pliegues vocales. Los pliegues vocales producen el movimiento que tienen que producir para perturbar ese aire convertido en sonido accede a las cavidades de resonancia, sistema resonancial barra articulatorio, y finalmente ese sonido termina saliendo por la boca o por la nariz. Por la boca saldrá en los sonidos orales, por la nariz saldrá en los sonidos nasales. Muchas veces tenemos esto como imaginario. La idea es empezar a desarmar esta relación o tratar de enriquecer esta relación, ya que no hay tan solo una cuestión lineal, sino que podríamos establecer cuestiones muy diferentes. Es decir, hay una influencia del sistema respiratorio, de los pulmones o del aire hacia la laringe. A su vez, la laringe, a través de lo que produce, influye al sistema de resonancia, pero de acuerdo a lo que nosotros hagamos, ese sistema de resonancia también puede influir a la laringe. Entonces, esta relación lineal se empieza a romper. Ese sistema de resonancia también podría llegar a influir en lo respiratorio, de acuerdo a las estrategias o de acuerdo a los ajustes que se necesiten para cantar tal o cual cosa. El sistema, a su vez, el sistema laringio, a su vez, puede llegar a influenciar en lo respiratorio, y lo respiratorio, a su vez, podría influenciar sobre lo resonancial. Entonces, no hay necesariamente una relación lineal entre todos estos subsistemas, sino que nosotros podríamos enriquecer estas relaciones pensando en que todo tiene una relación con todo. Uno piensa muchas veces en la linealidad por la misma temporalidad del proceso. Es decir, primero tiene que pasar una cosa para que luego pase otra y finalmente pase otra. Eso es más correcto desde el punto de vista temporal. Pero una vez que ya el sonido, el aire convertido en sonido, llegó a las cavidades de resonancia o al sistema de resonancia-articulación, esa relación se tiene que empezar a pensar mucho más rica y mucho más interactiva. Doy un ejemplo muy rápido. El canto clásico, sí, muchas veces tiene la indicación de laringe baja. ¿Qué es lo que sucede cuando se cambia o se modifica la altura de la laringe? Aunque ustedes no lo crean, cambios muy sutiles en sistemas como estos tienen una repercusión muy grande. Entonces imaginemos lo siguiente. Yo tengo mis pliegues vocales acá, pero decido hacerle caso a mi maestro y desciendo mi laringe. Después podemos ver qué tipo de estrategias, cómo se hace eso y demás, pero yo puedo descender mi laringe de la línea roja a la línea naranja. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Acaba de suceder un cambio enorme en todos los sistemas. En el sistema fonatorio es el más obvio, porque estoy cambiando la posición de mi instrumento. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos la posición del instrumento? El aire, vamos a imaginar,
tiene una distancia o tiene un recorrido específico de los pulmones hacia los pliegues vocales. Si la laringe está en una posición neutra o más alta, ese aire tarda un poco más en llegar e impactar sobre los pliegues vocales. Pero si la laringe está baja, ese mismo aire tarda menos en impactar contra los pliegues vocales. Llega antes a impactar sobre los pliegues vocales. Por lo tanto, la efectividad de ese soplo es distinta. Sigamos con el mismo ejemplo. Cuando la laringe está relativamente alta, nosotros se produce el sonido, perdón, y este sonido sigue subiendo. Voy a cambiar el color de la flecha. Se produce el sonido a nivel laringio. Este sonido sube y finalmente sale por la boca. Ahora, este recorrido con una laringe alta es relativamente más corto. Aquí también hay un recorrido, aquí también hay una longitud, aquí también hay un largo, un camino por recorrer. Y esto tiene una distancia si la laringe está más alta, pero tiene otra distancia si la laringe está más baja. Entonces, el aire impresiona primero sobre los pliegues vocales con una laringe baja, pero el sonido demora un poco más en salir cuando la laringe está baja. Cambiamos. Cuando la laringe está alta, el aire que proviene de los pulmones tarda más en llegar a los pliegues vocales, pero una vez producido el sonido, ese sonido tarda menos en salir por la boca o por la nariz. Y eso produce una configuración específica en cada uno de los sistemas, que de hecho ya lo estamos mencionando, y además produce una sensación específica durante la producción de esos sonidos y además, y mucho más importante, produce un tipo de sonido específico. Entonces fíjense cómo la modificación en uno de los segmentos automáticamente tiene un impacto sobre el resto de los segmentos. ¿Qué es lo que estábamos pensando aquí? ¿Qué es lo que tenemos que, cuál es la información importante en esta diapositiva? No hay únicamente una relación lineal, sino que es mucho más rica y mucho más interactiva la relación que se establece entre los distintos subsistemas. Tenemos que ver en dónde estamos poniendo nuestra atención, en qué estamos haciendo foco y a partir de ahí decidir, bueno, optar por una estrategia o por otra estrategia, hacer algo de una forma o hacer algo de otra forma. Ya vamos a ver en estos 2 días que nos quedan y luego del funcionamiento que lo vamos a ver mañana, bueno, cuál es ese impacto real que tiene sobre la función y sobre las sensaciones, ¿sí? Pero ahora estamos contando un poco y poniéndonos a tono con respecto a lo que es esta anatomía que yo les prometí que iba a ser anatomía funcional. Arrancamos con lo que es el sistema respiratorio, podríamos decir subsistema respiratorio, ya que lo vamos a poner en relación con la voz cantada. Lo primero que tenemos que decir en relación al sistema respiratorio es que el sistema respiratorio está compuesto por muchos tejidos. Nosotros sabemos que los pulmones son aquellos que almacenan el aire que inspiramos. Nosotros sabemos que esos pulmones están protegidos por un escudo óseo, que es la caja torácica, porque son órganos realmente nobles junto con el corazón, ¿sí? Son órganos sumamente vitales, ¿sí? Y además sabemos que hay otro tipo de tejido entre las generalidades que estamos mencionando, ¿no? Un tejido esponjoso que es el pulmonar, un tejido óseo que son las costillas y el esternón, y también tenemos un tejido muscular. El tejido de los pulmones es muy elástico, se puede expandir y se puede contraer, pero no lo puede hacer solo. No, los pulmones no se pueden estirar por sí mismos. La caja torácica es muy rígida, tiene mucho menor movimiento que los pulmones, pero tampoco se puede estirar o se puede movilizar por sí misma. Para ello,
necesitamos sí o sí la participación muscular, que son los elementos capaces de desplazar las estructuras, capaces de ponerlas en movimiento para que las estructuras hagan lo suyo, diríamos en este caso, para que las estructuras tengan la posibilidad de comportarse de acuerdo a nuestras necesidades. Y aquí nosotros podemos hablar de la musculatura respiratoria, un tema que hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar, sigue siendo de mucha controversia. Fíjense que este sistema muscular que tenemos aquí en el esquema está dividido en dos, ¿no? Tenemos un segmento que es el derecho, que dice músculos expiratorios, y un segmento que es el izquierdo, que dice músculos de la inspiración. ¿Qué nos interesa saber de ahí? Bueno, ¿o qué nos interesa entender como primera forma? Claramente que los músculos de la inspiración son aquellos que se contraen durante el momento inspiratorio y los músculos de la expiración son aquellos que se contraen durante el momento expiratorio. No es un dato menor, porque muchas veces nosotros seguimos escuchando que hay que cantar con el diafragma. Bueno, ¿cómo es posible cantar con el diafragma si el diafragma solo se contrae y se activa durante la inspiración y el momento de producir voz está en la expiración? También tenemos que plantear lo siguiente aquí. Estos músculos están configurados en forma de balance. Es decir, cuando se contraen los músculos de la inspiración, los músculos de la expiración se relajan y viceversa. Cuando se contraen los músculos de la expiración, los músculos de la inspiración se relajan. Entonces, cuidado con las incompatibilidades que muchas veces surgen a propósito de las funciones de los músculos. Si nosotros miramos un poco los nombres que tenemos aquí dentro de la musculatura inspiratoria, vamos a ver un montón, pero los principales, los número uno que tenemos que tener en cuenta son los intercostales externos y el diafragma. Esos son los principales de la inspiración. Es decir, nosotros cuando inspiramos, por ejemplo, cuando inspiramos mientras estamos dormidos, los que más trabajan son el diafragma y los intercostales externos. Y ahí les acabo de dar una pista también que es foco de discusión hasta el día de hoy. No existe una única inspiración o una única forma de inspirar. Y agrego, no existe una única forma de expirar. Aquí también tenemos que tener en cuenta esos detalles. Porque claramente no voy a necesitar, no voy a demandar la misma cantidad de aire si de repente estoy trotando a que si estoy durmiendo o mirando una película en el sofá. Y lo mismo la demanda expiratoria. No voy a demandar la misma cantidad de aire si estoy haciendo fuerza, si estoy remando, por ejemplo, en una canoa, o si de repente estoy mirando una película o durmiendo. ¿Sí? Hay necesidades distintas y el cuerpo se va a ir adaptando a esas necesidades. Y de acuerdo a esas necesidades, el cuerpo va a pedir o va a activar más elementos o va a activar menos elementos. Por eso insisto sobre lo principal de esta musculatura, ¿no? Nosotros tenemos 7, 8 componentes diferentes, pero 2 son los principales, en el caso de la inspiración. Mañana vamos a ver un poquito mejor, un poquito más, cómo es la actividad de ese diafragma y cómo es la actividad de esos intercostales. Pero una idea se pueden ir haciendo, porque fíjense que aquí los intercostales tienen una flecha, todos los músculos tienen una flecha. Los intercostales tienen una flecha que va hacia arriba
y esta flecha me permite a mí saber el sentido de la contracción. Entonces me puedo dar una idea, por ejemplo, de que si se contrae hacia arriba, si todos los elementos se contraen hacia arriba, hacia dónde van a ir las costillas, hacia dónde se van a dirigir, y muy probablemente lo hagan hacia arriba. Entonces, si pienso en una caja torácica más bien pasiva y después con estos músculos contraídos, esa caja torácica va a aumentar de tamaño en ese sentido. Tenemos, por otro lado, los músculos expiratorios, los músculos de la expiración, como por ejemplo los intercostales internos, los oblicuos externos, internos, el transverso abdominal y el recto abdominal. Aquí puedo decir lo siguiente: todos estos que tenemos acá son importantes para la expiración. Pero, como ya sabemos, tenemos distintos tipos de expiración. Y hay una en la que van a participar todos y hay otra en la que no va a participar ninguno. Entonces, fíjense de curioso el comportamiento del cuerpo. Fíjense de curioso y de ordenado también el comportamiento del cuerpo para suplir o para responder a nuestras propias necesidades. De por sí, ya les digo que el canto para el cuerpo implica una demanda mayor de aire. Desde ya les digo que el canto para el cuerpo implica una necesidad superior a la habitual. Entonces, de por sí ya vamos pensando en que para cantar muy probablemente necesitemos la actividad de estos músculos. Y aquí es donde se hace la ensalada. ¿Por qué? Porque tenemos músculos inspiratorios por un lado, músculos expiratorios por otro lado, y en el medio se mezclan ¿qué cosa? Se mezclan las sensaciones. Entonces, yo puedo, de por sí nos estamos dando cuenta y estamos mirando que la musculatura es tejido superpuesto. Entonces, cuando se mezclan las sensaciones, ¿qué empieza a suceder? Creemos que algo funciona de una manera por lo que sentimos, cuando en realidad muchas veces no es lo que realmente sucede. ¿Sí? Eso es algo muy común que pasa, por ejemplo, con la enseñanza de determinadas técnicas respiratorias, ¿no? O el cómo se debe hacer tal o cual cosa desde lo respiratorio. Hay un comportamiento físico que produce una sensación y muchas veces en el proceso pedagógico o por la tradición o por lo que sea, terminamos confundiendo eso que sucede con aquello que sentimos. No está mal sentir, no, porque es la forma en la que nosotros leemos lo que hace nuestro cuerpo, ¿sí? Pero tenemos que conocer también los fundamentos de las diferentes funciones para entender realmente qué es lo que está pasando y a qué le tengo que atribuir yo mis propias sensaciones, ¿sí? Entonces, eso de, por ejemplo, cantar con la panza, hoy por hoy todo el mundo sabe que no es posible cantar con la panza, primero porque el aire no va a la panza, sino que va a los pulmones, el aire no accede a ningún órgano digestivo, hay el diafragma mismo es el límite entre lo digestivo y lo respiratorio, razón por la cual por debajo del diafragma no va nada que no sea comida, pero aún así siguen habiendo ese tipo de confusiones, como les decía, ¿no? Como vemos que se mueve la panza, decimos que se canta con la panza. Bueno, no es así. Como sentimos firmeza en el abdomen, decimos que el diafragma está contraído. Tampoco es así. Como sentimos firmeza en el abdomen, decimos que hay que cantar apretando. Tampoco sé si es correcto, ¿sí? Pero vamos a avanzar. Una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Qué sucede cuando estos elementos fallan? Y no pensemos en una enfermedad, pensemos simplemente que fallan
porque no son capaces de cumplir con su actividad o cumplir con su rol cuando nosotros necesitamos eso. Cuando estos elementos fallan, hay dificultades a nivel vocal. Por ejemplo, si nosotros no hacemos una correcta toma de aire porque el diafragma no se contrae de forma correcta, el aire puede llegar a faltar. Si nosotros queremos cantar y de repente estamos desafinando, pero sabemos que es una nota que sí podemos cantar, pero aún así sigue desafinada, bueno, le falta firmeza a esa columna de aire. Entonces, ¿eso qué puede ser? Y bueno, puede ser que los elementos que son parte de la función expiratoria, que alguno esté flojo. Cuando digo flojo, quiero decir que alguno no esté trabajando como deba trabajar en ese momento para esa necesidad. Entonces, este es el sentido de saber y de conocer el sistema respiratorio para la voz cantada. Porque a través de la detección de esos desequilibrios, porque a través de la detección de estos elementos, podemos pensar, como lo leíamos al principio, en estrategias específicas para la resolución de problemas específicos. ¿Sí? Simplemente tenemos que saber hacer la lectura correcta y de cómo una desafinación me habla de una columna de aire dudosa y esa columna de aire que no puede ser sostenida como tal, como me habla a su vez de una musculatura que no está del todo firme. Y lo mismo puede ser para la inspiración, por ejemplo. Avancemos un poco más, porque estamos recién en el primer subsistema. Este segundo subsistema es el subsistema fonatorio. El subsistema fonatorio está compuesto por un único órgano, que a su vez en realidad es parte del respiratorio, lo decíamos al principio. Este único subsistema, este subsistema compuesto por este único órgano está compuesto casualmente por la laringe. Y lo mismo decíamos con respecto al sistema respiratorio, la laringe está compuesta de distintos tejidos. La laringe está compuesta por un tejido cartilaginoso, que son los cartílagos, que le dan estructura y forma, pero a su vez hacen que esa laringe no tenga la rigidez de un hueso, sino que sea un órgano elástico. A su vez, la laringe está compuesta por membranas y ligamentos, es decir, los elementos que unen a los componentes cartilaginosos son igualmente o más flexibles que esos mismos elementos, razón por la cual se refuerza la condición elástica de la laringe. Ahora, lo mismo que decíamos para el sistema respiratorio vale para el sistema fonatorio. La laringe no puede, o los diferentes elementos, las diferentes partes de la laringe no pueden moverse por sí mismas. Entonces, ¿qué tipo de tejido necesitamos? El tejido muscular. Y aquí nosotros estamos viendo dos esquemas de la laringe que tal vez para algunos sean confusos o sea, tal vez sea la primera vez que algunos los ven. ¿Sí? Nosotros estamos viendo cada uno de los elementos de la laringe, cada uno de los músculos que van a llevar adelante los distintos movimientos y por lo tanto, como los movimientos hacen a la función, los músculos van a llevar adelante las distintas funciones de la laringe. ¿Qué sucede cuando esos músculos fallan? La laringe va a cumplir su función de forma deficiente. ¿Deficiente como qué cosa? Bueno, pueden aparecer escapes de aire en la voz cantada, pueden aparecer ruidos extraños como eh, rugosos o como ruidos de fricción. Pueden aparecer ausencias. Uno viene cantando y de repente la voz desaparece. Pueden haber desafinaciones. Entonces fíjense cómo la desafinación puede que sea o puede que tenga
un fundamento respiratorio, pero también puede que tenga un fundamento laríngeo la desafinación. Ahora me dice, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo le damos esa firmeza a la columna floja? Me voy a guardar esta pregunta para mañana cuando veamos la función, ¿sí? Pero lo primero que te puedo decir ahí, y que se desprende de lo que nosotros venimos conversando, Aura, y gracias por tu pregunta, lo primero que te puedo decir es, tenemos que entrenar la musculatura de la respiración. Ahora, algo que voy a comentar un poco más mañana. Entrenar la musculatura de la respiración no es lo mismo que entrenar la respiración. Uno puede entrenar el músculo o eventualmente puede entrenar la función. Generalmente, el entrenamiento muscular tiene una repercusión sobre la función, pero un entrenamiento de la función no siempre tiene una repercusión sobre lo muscular. La pedagogía del canto se basa mucho en esto, en enseño a respirar, enseño a respirar, enseño a respirar, enseño a respirar. Pero me olvido que esta respiración necesita un sustento y ese sustento es muscular, no es solo de respiro y respiro y respiro. Entonces, muchas veces cuando hay o cuando nos encontramos con un alumno o una persona que tiene dificultades para cumplir con estas tareas, que tiene dificultades para cumplir con estas consignas, y uno dice, no lo está practicando lo suficiente, no lo está haciendo bien, fíjate, tenés que hacerlo de tal forma, o el resultado tendría que ser tal o cual, pero no está saliendo. Bueno, ¿por qué? Hay que revisar ahí. Porque tal vez nosotros estemos en el límite de la función porque esa función no tiene un sustento físico. Y el sustento físico lo da la musculatura. ¿Sí? Me voy a detener un poco más mañana cuando veamos la función. Pero aprovecho el mismo comentario y la misma pregunta para la musculatura laringea. Porque yo puedo pensar en que, a ver, un sonido agudo, ¿no? Imaginemos, el fantasma de todo tenor o el deseo de toda soprano, un sonido agudo. ¿Cómo puedo hacer para cantar un sonido agudo? Entonces, yo voy a usar un ejemplo cualquiera. Agarro el teclado y empiezo a vocalizar re, mi, do, re, mi, re, do, subo medio tono, do, re, mi, re, do, subo medio tono, re, mi, fa, mi, re, y así voy siguiendo, voy subiendo medios tonos, hasta que llego al punto al que quiero llegar. ¿Qué pasa cuando no llego? Porque si llego está todo bien, pero ¿qué pasa cuando no llego? ¿Qué otra estrategia me queda? ¿Qué otra estrategia más puedo incorporar? Tengo que pensar en la musculatura de la laringe, porque el sustento físico para la producción de sonidos es la musculatura de la laringe. Después puedo desarrollar la habilidad, pero en función de algo que tenga, no en función de algo que no tengo. Ejemplo, mucho más sencillo y mucho más fácil. Si yo quiero jugar al fútbol en este momento, muy probablemente no pueda jugar bien. Pero uno puede decir, bueno, pero tengo dos piernas, sé correr, veo la pelota, le puedo patear a la pelota. Sí, pero no tengo la condición física. Puedo tener la condición física para andar en bicicleta. Puedo tener la condición física para trotar todas las mañanas. Pero no tengo la condición física para jugar al fútbol. Puedo conocer el reglamento, puedo saber cómo se patea una pelota, pero insisto en la condición física, ¿sí? Los jugadores de fútbol se preparan físicamente y después juegan a la pelota. No hacen al revés. No juegan a la pelota primero y después se preparan físicamente. Bueno, el canto, la voz cantada, hoy por hoy se sabe que tiene también este mismo sustento.
Entonces, volviendo a la pregunta de qué sucede cuando fallan estos músculos, la voz sale con aire, la voz se corta, hay sonidos que no puedo producir, la voz sale con ruidos extraños, como rugosidades, ¿no? Como rugosidades, como fricción. Sí, la voz se cansa rápido, empiezo a sentir dolor, empiezo a tener tensión, tensión asociada al momento de cantar o al momento de hablar. Y todo eso, si nosotros lo repetimos y lo sostenemos en el tiempo, va configurando un círculo vicioso del cual a veces es difícil salir después. O se necesita una terapia de por medio para salir después. De hecho, mi campo de intervención terapéutica como fonoaudiólogo es esa, es la rehabilitación vocal, ¿sí? De aquellas personas que presentan algún tipo de dificultades, sean profesionales o no sean profesionales de la voz. El último subsistema es el subsistema resonancial articulatorio. Este subsistema lo podemos identificar o lo podemos describir a través de órganos fijos y órganos móviles. También lo podríamos describir a través de segmentos. Vamos a ver cuál es cuál. Me gustó mucho esta imagen porque acá nosotros podemos ver cómo el aire convertido en sonido sale eventualmente por la boca o por la nariz. Un placer, Aura. Un placer. Ya saben, cualquier cosa dejan su pregunta. Les decía entonces, este sistema resonancial articulatorio es el sistema que recibe el sonido. Recibe el sonido y lo modifica. Podríamos estar 10 horas hablando de la resonancia articulación. El sistema de resonancia articulación recibe el sonido, lo modifica y lo deja salir. Ya con las características impregnadas, ya con la influencia de este sistema. Y también les decía, este sistema puede ser descrito de dos maneras, a través de órganos fijos y órganos móviles o a través de segmentos, o áreas o espacios. La última clasificación, a través de segmentos, áreas o espacios, es la más sencilla y es la más global. Yo puedo dividir a todo este sistema en cavidad laríngea, cavidad faríngea, cavidad oral y cavidad nasal. Esa es la gran agrupación, ¿sí? La gran clasificación por áreas o segmentos. Después yo puedo decir, bueno, está bien, adentro de la cavidad oral que tengo, adentro de la cavidad oral tengo lengua, dientes, labios, paladar duro, paladar blando, velo del paladar. Y de esas cosas, de esos elementos, ¿qué se mueve y qué no se mueve? A ver, paladar duro no se mueve, órgano fijo. Paladar blando no se mueve, es blando pero no se mueve, órgano fijo. Velo del paladar, sí se mueve, órgano fijo. Lengua, sí se mueve, órgano fijo. Los dientes, órgano fijo, si bien se mueven, están unidos al hueso mandibular o maxilar inferior, que es el móvil, el verdadero móvil. Se me caen los dientes desaparecen, hay una influencia, pero el que mantiene el movimiento sigue siendo el maxilar. Labios, órganos móviles. Después sabemos que dentro de la cavidad nasal no tenemos órganos móviles. La cavidad faríngea a nivel de la orofaringe sí tiene cierto movimiento por la musculatura, por lo que le permite hacer la musculatura, y a la laringe también la consideramos órgano móvil, ¿por qué? Porque tiene la capacidad, al menos, de ascender y descender. Y ya sabemos, por el ejemplo del principio, que una modificación en la altura de la laringe genera una modificación a su vez en lo que es el tracto vocal o en lo que es el sistema de resonancia articulación. Y ahí se me fue, se coló este concepto
o esta idea que se asocia al sistema de resonancia y articulación, que es el concepto de tracto vocal. El tracto vocal, como su nombre lo indica, es un tracto, es un tubo que va teniendo diferentes segmentos o en el que a través del cual se pueden reconocer distintos segmentos que van de la cara superior de los pliegues vocales hacia la punta de los labios o hacia la punta de la nariz. Entonces, este tracto vocal es el que recibe el sonido y este tracto vocal, que está compuesto por estos diferentes segmentos, se va modificando a propósito del movimiento de los órganos móviles. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un segmento muy conocido que es el velo del paladar. Acá, velo del paladar. El velo del paladar puede elevarse o puede mantenerse en una posición relativamente baja. ¿Qué pasa si el velo del paladar sube? Automáticamente bloquea a la cavidad nasal. El sonido convertido, el aire convertido en sonido ya no pasa por la cavidad nasal, sino que desde aquí, que están los pliegues vocales, viene por acá y finalmente sale hacia afuera. El velo del paladar influyó en el tracto vocal, influyó en la distribución de los espacios. Distinto es cuando el velo del paladar está bajo y está tan bajo que tiene contacto con la lengua. El sonido que se produce aquí va directo hacia las cavidades nasales y finalmente sale irradiado por las fosas nasales. No pasa por la boca. Ahí el velo del paladar volvió a influir y esa es la razón de ser de los fonemas nasales. Si yo hago mm, todos esos sonidos nasales, ñ, ng, n, m, todos esos sonidos van directo hacia la cavidad nasal gracias a la actividad del velo del paladar. Liz me dice, dijo que el paladar blando es fijo. ¿Por qué o cuál es la diferencia con el velo del paladar? Y Patty me dice, entonces los alimentos no tocan las cuerdas vocales. Es muy importante la idea de Patty acerca de que los alimentos no tocan los pliegues vocales. Los pliegues vocales están acá y el alimento pasa por acá. Esto es, vamos a cambiar de color y después voy a la otra pregunta que me hicieron. Esto, a ver un color que se vea. Esto es laringe, la flecha verde, laringe hacia acá abajo y después vendrá la tráquea. En cambio, la flecha roja va por el esófago. Entonces, la comida va por el esófago, el aire va hacia la laringe. ¿Sí? Se da claramente en este nivel un cruce. Y a veces cuando uno hace mal las cosas o cuando uno tiene determinadas enfermedades, termina pasando ¿qué cosa? Que el alimento se va para la vía que no deseamos. Entonces puede haber ahogo, en el peor de los casos puede haber una asfixia o empieza a actuar ese reflejo tan importante para la defensa que es el reflejo de la tos, intentando eliminar el alimento que está intentando avanzar sobre las vías respiratorias bajas, ¿sí? Pero la comida no toca los pliegues vocales. Entonces cuando uno piensa pensémoslo de forma positiva, cuando uno piensa en el agua para hidratarse, bueno, el agua no toca los pliegues vocales. Pasa cerca, la mucosa se comparte, y eso sí uno puede decir, bueno, recibe influencia de los alimentos, ¿sí? Por la mucosa que está a nivel de la faringe y que se extiende a la laringe luego, y por la faringe los alimentos sí pasan, ¿sí? Pero los alimentos como tal no tocan los pliegues vocales. Si algún alimento toca los pliegues vocales, empezamos a toser, sí o sí. Y Liz me había preguntado,
El paladar, en términos anatómicos, nosotros tenemos, miren aquí, justo aprovechamos este esquema. En términos anatómicos, nosotros tenemos el paladar duro, que es un paladar óseo. ¿Sí? De hecho, hay un hueso que se llama hueso palatino. Después, tenemos un paladar que es blando, es decir, no tiene una composición ósea, sino tiene una composición mucosa. Y después tenemos el velo del paladar, que además de tener una composición mucosa, tiene una composición muscular. Por eso es que el velo del paladar se puede mover y el paladar blando no se puede mover. ¿Sí? El paladar blando lo que puede hacer eventualmente es ponerse más rígido o ponerse menos rígido. Eventualmente puede curvarse un poquito más o curvarse un poquito menos, pero no tiene la capacidad de movimiento que tiene el velo del paladar, ¿sí? El paladar que tenemos, el último segmento de este paladar que es el más móvil, ¿no? Creo que tenemos una pregunta más. Ade me dice, cuando comemos mucho picante o tenemos una tos fuerte, esa parte en común es la que se irrita y por eso se afecta a la voz claramente. Vamos a hacer aquí el paso del alimento. No imaginemos que hemos comido algo, toda la flecha roja es la que sigue el alimento y el alimento se va para acá. Pero ¿qué es lo que sucede? El alimento ha pasado por la faringe y pasa justo por detrás de la laringe y la mucosa se comparte. Entonces, la mucosa puede verse afectada por el picante o por la acidez o por determinado componente o condimento en general que tengan los alimentos, y eso sí puede afectar a la mucosa laríngea, pero no porque la toque, sino porque ha pasado por una mucosa que es relativamente compartida o está comunicada. Sí, eso sí, sí es así, sí, pero el toque o acceso de los pliegues vocales no. Y después uno puede decir, bueno, ¿y por qué aparece la tos? Bueno, porque muchas veces, tal como me lo dice aquí en el comentario, aparece la tos porque esa mucosa, si se resiente, esa mucosa se puede deshidratar y puede empezar a dar sensación de picazón y esa picazón afectar la funcionalidad laríngea. Patti dice, hay muchos mitos alrededor de tomar o no tomar cosas frías o ácidas o lácteos antes de cantar, entre muchas. A ver, con respecto, como para, como para no dejar pendiente esta pregunta, con respecto a los lácteos, eso depende de la sensibilidad de cada persona. Hay personas que los reciben mejor, hay personas que los reciben no tan bien, ¿sí? De hecho, hoy nosotros sabemos que no deberíamos tomar leche pasteurizada, deberíamos tomar leche deslactosada o extractos de almendra, de coco, lo que fuere, ¿sí? Porque nuestro sistema digestivo no está preparado ya para tolerar esa leche, en general, ¿no? Pero hay gente que lo siente más, hay gente que lo siente menos. Bueno, esa gente que lo siente más debería evitar la leche, pero de acuerdo a cómo recibe tu cuerpo y cómo reacciona tu cuerpo en función de ese alimento. Eso con respecto a la leche nada más. Lo que sí puedo agregar es una cosa. La leche, como muchos otros componentes como los ácidos y como los condimentos, lo que hacen es aumentar la producción de secreciones a nivel del sistema digestivo. Y cuando se aumenta el nivel de secreciones, las secreciones empiezan a invadir determinadas áreas que por ahí no invaden. Entonces, las secreciones sí pueden acceder y llegar a la laringe y tocar los pliegues vocales, ¿sí? Lo cual puede producir distorsión a nivel vocal y la necesidad de la necesidad de carraspeo constante o eventualmente pueden producir tos. Así que hay que tener cuidado en ese doble aspecto, ¿sí? Con respecto a lo que puede ser la producción de secreciones, como con lo que puede ser la irritación de la mucosa
general, no solo laringia, sino también faringia. Con respecto a los fríos, a ver, la idea cuando nosotros tomamos algo frío es el descenso de la... A ver, lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros tomamos algo frío, automáticamente desciende la temperatura de todo el tracto. Desciende la temperatura y la musculatura que puede haber estado preparada para ejercer determinada función, automáticamente pierde su consistencia, automáticamente pierde su nivel de preparación. Entonces, si de repente ustedes hicieron un calentamiento vocal y están por cantar y tienen para hidratarse una botella de agua fría, el calentamiento no les va a servir de nada, porque van a perder, la musculatura va a perder eso a través de ese frío. Stephanie me dice, entonces tomar agua fría no desinflama. Esa es otra cosa. Cuidado con eso. La inflamación es un estado específico del tejido en defensa de algo. Estamos hablando de dos circunstancias distintas. En el caso de el calentamiento vocal, que es la preparación para cantar, ahí la musculatura, por esa actividad preparatoria, tiene una temperatura ideal para cumplir la función por largo tiempo. Distinto es una inflamación. La inflamación, ustedes piénsenlo, les diría ya como algo negativo. Se produce inflamación como primera medida de defensa que hace el tejido para que no se lo siga dañando. ¿Sí? La inflamación es eso. ¿Sí? El tejido se inflama a modo de prevención para que no se lo siga dañando. La inflamación después puede bajar, sí, puede bajar. Nosotros podemos favorecer la inflamación a través de lo que podría ser el drenaje o de lo que podría ser de lo que podría ser calor o de lo que podría ser frío. ¿Sí? A veces no solamente la crioterapia, que es la aplicación de frío, sirve, sino también la termoterapia, que es la aplicación de calor. Vivi me dice, y cuando aparecen flemas sin un porqué, ¿cuál podría ser la o las causas? Bueno, el reflujo gastroesofágico es una de las causas, sino que lo que pasa es que no siempre se siente la sensación de quemazón. Eventualmente se producen flemas por comer en general. Eso también es importante. Hay comidas que nos hacen producir mayor cantidad de secreciones, pero cuando uno come, uno igual produce secreciones. ¿Por qué? Porque así como el sistema respiratorio necesita de las secreciones para estar lubricados, que son secreciones respiratorias, el sistema digestivo para recibir los alimentos también necesita estar lubricado para dejarlos pasar. Entonces ambos sistemas están produciendo mucus, en realidad los producen en momentos distintos. Entonces si ustedes de repente van a cantar y comieron hace poco, no tiene por qué llamarles la atención de que haya flemas dando vueltas, porque el cuerpo estuvo preparado, hace poco tiempo estuvo preparado para recibir alimentos, y esa preparación fue a base del aumento en la producción de secreciones. Después uno puede pensar, por ejemplo, en cuadros respiratorios o cuadros alérgicos. Ahí también aparecen esas cosas. Stephanie dice, muchas gracias. Si hay carga vocal por estar en sesiones de grabación, es mejor no tomar mucha agua fría. No, ante la duda siempre agua en estado natural, agua a temperatura ambiente, ¿sí? Porque nosotros queremos que el agua sea el agente hidratante, ¿sí? No queremos otra cosa. Después podemos jugar con frío, jugar con calor, pero el agua principalmente debe cumplir con esa función y es la función de hidratación. Entonces, para ir cerrando esta primera clase, la voz es aquello que sucede en todo el cuerpo. Si bien, y a propósito, muy a propósito de sus preguntas, si bien nosotros nos enfocamos en el subsistema respiratorio, el subsistema fonatorio y el subsistema resonancial, tengamos en cuenta que la voz es aquello que se produce en todo el cuerpo. Por lo tanto, un desequilibrio en
algún sistema extraño, en algún sistema en apariencia alejado, puede tener repercusión sobre la voz. Un desequilibrio a nivel del sistema nervioso puede tener repercusión sobre la voz. Un desequilibrio a nivel del sistema emocional, que no lo vamos a tocar, pero sépanlo, las emociones, mire, justo ahí como dijo Vivi, las emociones pueden condicionar la calidad de la voz, tal cual, ¿sí? Son expresiones del cuerpo. No nos olvidemos de eso. Las emociones son expresiones del cuerpo, ¿sí? El cuerpo sabe antes de aquellas emociones que la cabeza o el cerebro o la conciencia se enteran después, ¿sí? Y todas esas emociones y todas esas reacciones que tiene el cuerpo tienen una repercusión específica sobre nuestra voz. Con esto entonces, con esta primera reflexión, terminamos nuestra primera clase y nos vemos el día de mañana. Me quedo para alguna pregunta más, algún comentario. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados y conectadas desde el otro lado. Hermosa noche. Y mañana nos vamos a conectar a través del mismo link, ¿sí? Así que no van a recibir un link nuevo, sino que van a recibir, a través del mismo link vamos a poder conectarnos para la clase de mañana. Una hermosa noche para todos y nos vemos en el día de mañana con la segunda clase de este mini curso.